Hola amigos, bienvenidos a este programa. Hoy me gustaría hablar de un tema que genera una cierta polémica, ¿no? Que es el de si el poder oculto, si existe una conspiración más del lado judío, sionista, habitualmente asociado a lo masónico, o si la conspiración es más del ámbito cristiano, jesuita, ¿no? Hay variedades, ¿no?, que se pueden remontar hasta el mundo templario, en fin, pero básicamente hay una lógica como de una polémica entre dos grupos de poder y quién controla a quién está detrás de quién ha creado a quién ha, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, sin entrar en personalismos, ¿no?, porque sabemos que últimamente hay investigadores que están hablando sobre estos temas de un lado o de otro, sin entrar en personalismos, tratar de aportar mi punto de vista, que básicamente se resumiría en ni conspiración jesuita ni conspiración sionista, sino todo lo contrario. Me explico, es decir, lo que voy a tratar de aportar es, sin en principio decantarme por unos o por otros, es decir, porque existe realmente un grupo de poder oculto que está trabajando, etcétera, que es o el uno o el otro. Lo que voy a tratar de mostrar es que es, digamos, la mecánica profunda, más o menos genérica, que no cambia tanto con el tiempo y que en un momento dado unos u otros pueden encarnar, es decir, ¿vale? Y aunque también es cierto que implícitamente me voy a decantar por una de esas dos conspiraciones, sin hacerla explícita, porque precisamente lo que pretendo es salirme de esa polémica de oposición controlada, que en definitiva es lo que acaba funcionando como oposición controlada. No digo que los que, digamos, encarnan esa polémica lo sepan o lo quieran, porque las cosas son siempre más complejas, ¿no? Pero esas polémicas entre dos posiciones acaban generando una especie de que ya nos decantemos de partida por prejuicios, por lo que sea, por una o por otra, y dejemos de analizarlo con una cierta distancia. Pero eso no significa que haya que analizarlo con los parámetros del saber dominante, ¿vale? Es decir, tenemos que trabajar teniendo en cuenta que es un poder oculto y por lo tanto no se va a aparecer fácilmente. Habrá que trabajar con la intuición, habrá que trabajar con el símbolo, habrá que trabajar con el conocimiento de unas mecánicas profundas, ocultas, del ocultismo, de las logias, etcétera, ¿no? Programación mental, la producción del andrógeno, etcétera, todo lo que vengo andando siempre, ¿no? Lo cual, como digo, precisamente el conocimiento de esa mecánica profunda nos hará que nos decantemos más fácilmente por unas o por otras, porque enseguida vamos a identificar determinadas cosas que encajan mejor en una que en otra, lo cual no quiere decir que haya que optar solo por una, porque entonces estaríamos cayendo en la posición controlada, porque al final las cosas son más complejas y ya digo, lo que trato de aportar es una especie como de visión que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que es evidente, ¿no?, es que el poder religión se oculta por definición, ¿no? Eso es evidente y cualquiera que haya investigado un poco cómo funciona el sistema sabe que el poder religión se oculta por definición. ¿Por qué? Se puede explicar muy sencillo. El poderoso es temido, es adorado, es envidiado, genera rivalidad, genera recelos, indignación, rabia y acaba siendo combatido por otro menos poderoso o por los pueblos que se organizan o por otras facciones de poder. En las distintas variedades el poderoso tiende a perder su poder, porque es una lógica de puro potencial energético. El que tiene más potencial tiende a perder, por una lógica de pura pérdida de potencial energético, ¿no? Y el poder es energía, ¿no? Por eso, pero eso es otro tema, ¿no? Hasta qué punto la energía y la ciencia nos permite comprender, porque también la ciencia es un frente, ¿no? Pero entonces la cuestión es, por definición se oculta, ¿no? Y por definición se oculta el poderoso, y cuando decimos el poderoso decimos
los grupos de poder, los linajes de poder que se asocian, unos linajes de poder que se asocian y trabajan juntos, donde a su vez hay determinadas jerarquías y determinadas subordinaciones que tienen que ver con una lógica ritual muy importante, que a su vez el elemento central es también la ruptura del heteroarcado y por la sustitución por el androginarcado y todas esas cosas de las que hemos hablado. Pero tampoco quiero entrar, es decir, de eso hemos hablado ya, ¿no? Pero es muy importante toda la cuestión de la desnaturalización, ¿no? Es decir, es atacar al heteroarcado porque se gobierna desde el androginarcado. Esto es muy importante, ¿no? Pero entonces, eso también a nivel global, a nivel de todas las sociedades, no solo a nivel de los grupos de poder, de los linajes de poder, de las jerarquías de los linajes de poder, y sin que esto impida que, en última instancia, el más poderoso pueda seguir trabajando con un heteroarcado, pero los niveles intermedios son androginarcados. ¿Entiende el matiz, ¿no? Que es también muy importante para comprender el poder de, por ejemplo, la nobleza negra, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y luego debajo otros androginarcados, ¿no? Pero entonces el poder, los linajes de poder, los grupos de poder, por definición trabajan ocultándose, ¿no? Es decir, lo que existe es una ocultocracia, ¿no? El poder es un poder que es el mecanismo del ocultamiento y a su vez vinculado a una psicopatocracia y una falocracia, ¿no? Que también es muy importante, aunque en este programa no me quiero detallar en eso, pero está muy vinculado, ¿no? Porque ocultocracia, falocracia, psicopatocracia son cosas muy cercanas y que también hay que entenderlas a los dos niveles, a nivel a nivel duro y a nivel blando, ¿no? A nivel de sociedad iniciática, sociedad esotérica, etcétera, y luego sociedad profana, sociedad exotérica. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la ocultocracia? La ocultocracia significa que esos linajes de poder se ocultan detrás de frentes, ¿no? Van a generar, es decir, esa propia jerarquía de unos linajes que controlan a otros ya es parte de una ocultocracia, es decir, la propia pirámide de poder, esa jerarquía de los linajes de poder ya es una ocultocracia donde hay niveles, ¿no? Donde hay niveles y donde unos trabajan para otros, ¿no? Y digamos que hay una lógica, decimos, de que las cosas caen por su propio peso, y aunque todo esto se mueve y es dinámico, pues lo lógico es que pues más o menos se conserve una cierta estructura, porque, bueno, pues porque todo esto está tensado por una fuerte cohesión. Esto es un tema fundamental también, es decir, está tensado por redes, por unas coacciones muy fuertes, que es la que hacen que todo aquello se sostenga, ¿no? Es como una estructura, es como un circuito energético, es como en la física, es como yo, mi mente de arquitecto, siempre pienso en términos de esa idea, ¿no? Hay estructuras, hay inercias, en el fondo es una mente en parte científica, pero también simbólica, mecánica, ingenieril, de construcción de sistemas, de vida útil, es decir, es un pensamiento complejo ¿no? Que en el fondo es el que tiene el masón es el constructor, ¿no? El que construye sociedades, ¿no? El masón que construye catedrales y luego es el masón que construye sociedades, ¿no? Entonces, hay una ocultocracia, ¿no? Esos linajes se van ocultando detrás de otros linajes y a su vez se van ocultando detrás de instituciones. Una de dos, o porque desde un principio ya han empezado dentro, porque ya han creado determinadas instituciones y se han ocultado dentro de ellas, o porque con el tiempo las han infiltrado. Pero las dos opciones en el fondo acaban funcionando de manera más o menos similar, ¿no? Los más poderosos, los grupos más poderosos, los linajes más poderosos, las instituciones más poderosas, las culturas más poderosas, se puede aplicar a todo es la misma lógica, van creando frentes que les ocultan y que les permiten seguir operando, pero a través de intermediarios, a través de testaferros, a través de frentes, son frentes, ¿no? Porque todo esto tiene una lógica escénica. Es muy importante comprender que toda la realidad se construye desde una lógica escénica que en definitiva remite a una lógica sacrificial. Sabemos que el teatro viene del ritual sacrificial y todo lo que nos contó Nietzsche y otros autores sobre la herencia de la tragedia, ¿no? del
del canto del macho cabrío, el grito del macho cabrío degollado, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Y contado en nuestra obra, ¿no? Entonces, todo esto es escénico, todo esto tiene una dimensión muy importante de escenario en el que se muestran cosas y donde la realidad acaba encajando en una ficción que se trata de que aquello parezca lo que se tiene. Es decir, hay una lógica de relación entre la ficción y la realidad muy compleja, que es básicamente como ellos controlan la realidad, ¿no? Desde un plan, desde una ficción, desde una agenda, desde una profecía, desde una profecía que se autocumple, porque acaba, digamos, la realidad encajando en la ficción, aunque esto pueda parecer una locura, pero es así como se construye, porque todo esto responde en última instancia a una interacción, a una comprensión muy profunda del sistema en su interacción con el cosmos, astrológica, ¿no? De correspondencias, ¿no? Porque todo esto que hablamos de la oposición controlada, de los frentes, ahora lo vamos a decir, en realidad son frentes que normalmente van a jugar como oposiciones controladas, ¿no? Es decir, el poder no solo crea frentes, sino que crea frentes enfrentados, valga la redundancia, y de ahí viene el nombre, porque el frente es lo que se le enfrenta a uno. En este caso lo que pasa es que uno está detrás, el más poderoso crea un frente y se coloca detrás del frente, pero en realidad la cosa es más compleja, porque lo que hay es una oposición controlada. En ese escenario, que por definición es el sistema es un gran escenario, el teatro del mundo, lo han contado muchos autores, ¿no? La vida es un teatro, ¿no? Esos frentes que va a crear el sistema son en realidad, por así decirlo, frentes opuestos, va a generar oposiciones controladas que detrás de lo que se encubre, ¿no? Y esto es muy importante comprenderlo, porque entonces vemos que no es que haya un poderoso escondido detrás de un frente, sino que normalmente lo que hay es una lógica más compleja, donde hay distintas culturas, distintas religiones, distintos grupos de poder, que a su vez se dan tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, y al final los poderosos, aunque a nivel de poderosos se enfrenten, haya facciones enfrentadas, lo que van a acabar haciendo es que paguen el pato los pueblos, los menos poderosos, o los chivos expiatorios, o lo que toque, ¿no? Es decir, porque es muy importante, ya decíamos que todo esto es una mecánica sacrificial, ¿no? Y la escena, el teatro, es una institución que se deriva del ritual del sacrificio del tragos, ¿no? Del cordero, ¿no? Del chivo, ¿no? Del chivo, realmente. Es una lógica energética, ¿no? Es decir, hay un poder, y el poder es fuerza contenida, el poder es violencia y amenaza, el poder es goce y es deseo, ¿no? El poder entre crisis y orden, de eso hemos hablado ya mucho, ¿no? No merece la pena insistir, pero está contado en mi libro, ¿no? Sacrificios y Hierogamias. Pero entonces es importante comprender que como el poderoso está amenazado por perder su poder, y como el poderoso siempre ha llegado a su poder mediante la violencia, por definición, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que ocultar esa violencia que le ha ejercido, cambiando la historia, ocultando lo que ha hecho, tal, o cargarle el muerto al otro, ¿no? Cargarle el muerto al otro de esa violencia que ha ejercido, pero en realidad la ha ejercido el poderoso, porque el poderoso, por definición, solo puede conservar ese potencial energético, que es un potencial energético superior al del resto del sistema, porque pues, si no, por la propia inercia del sistema acabaría perdiendo poder, es pura física, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? Tiene que estar permanentemente incrementando su poder, ¿no? La gente dice, pero bueno, esta gente, ¿por qué siempre quieren más poder y más poder?
Sí, porque en realidad no es que el poderoso quiera poder porque es poderoso, el poderoso ha llegado a tener poder porque es ambicioso para tener poder, y porque estas dinámicas de poder son dinámicas seculares, son dinámicas de linaje, son dinámicas que están inscritas en las mecánicas ocultas del poder. Por lo tanto, no es que un poderoso quiera o no quiera, él está inscrito en una dinámica que es la de su linaje, su programación mental, cómo le han dicho que tiene que hacer, agendas de siglos, etcétera, ¿no? Rivalidades, venganzas de siglos, es decir, es un tema muy complejo, ¿no? Pero, es decir, el poder se ha hecho poder, y cuando hablamos de poder hablamos siempre de poder-religión, porque una de estas primeras oposiciones controladas es la separación de poder y religión. Esto también es muy importante entenderlo, ¿no? Siempre es poder-religión en el corazón, ¿no? Va a generar dos frentes, ¿no? Como caso típico, va a generar a unos y otros, ¿no? Y que se enfrenten, ¿no? Incluso también jesuitas y sionistas, ¿se entiende? Porque es parte de la lógica del enfrentamiento de dos, ¿no? distintos, cuando los poderosos no son ni los jesuitas ni los sionistas, ¿se entiende? Son herramientas, están en escalas intermedias, ¿no? Y luego a su vez no todos los sionistas ni todos los judíos tienen poder, algunos son pueblo y acaban pagando el pato también como pueblo, y no todos los católicos ni todos los cristianos son jesuitas, ni todos los jesuitas son los jesuitas que digamos más, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Pero en el fondo es mucho más sencillo, es complejo, pero en el fondo es muy sencillo, ¿no? Decimos que básicamente es una mecánica sacrificial, donde en definitiva esa violencia que el poderoso ejerce para imponerse sobre las sociedades y decir aquí estoy yo y el que se atreva a sacarme de mi puesto le doy un mamporro, ¿no? Eso es lo que es en definitiva el poder. Da igual que se llame poder capitalista, corporación, Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Es el poder, ese es el poder, ¿no? Ese poder, esa violencia se tiene que ocultar. Y entonces ahí aparece el mecanismo sacrificial, ¿no? El mecanismo sacrificial es perfecto, no vamos a entrar ahora en las relaciones con otras entidades, con otras energías, que también está ahí y también es importante, pero a veces los análisis de ese tipo son demasiado simplones en el sentido de que ya le cargan el muerto, porque cargar el muerto es un frente al extraterrestre, al reptiliano, no. Entonces es una mecánica compleja, pero simplificándola mucho es, en definitiva, que es lo que estamos hablando. El poderoso, en lugar de ejercer la violencia como poderoso y decir yo soy el poderoso porque le he dado con el mamporro al menos poderoso y he ganado su posición, en lugar de eso, ¿qué hace? Monta un espectáculo sacrificial. Y entonces el espectáculo sacrificial implícitamente, porque implica una violencia, pero sin hacerla explícita, porque ahí aparece la distinción entre violencia y amenaza, ¿no? De lo que ha hablado muy bien, por ejemplo, Walter Benjamin, ¿no? Su libro sobre la violencia, de lo que he hablado en mi libro, ¿no? Sacrificios y hierogamias. Pero el mecanismo sacrificial es perfecto, porque yo escenifico una violencia, además, digamos, que gradúo el nivel de, digamos, explicitud, lo explícito que es esa violencia, y la puedo convertir simplemente en una amenaza. Puede ser una violencia o puede ser una amenaza, según los casos, ¿no? De manera que esa rivalidad, ese frente de dos, acaban siendo una víctima y un verdugo. Perfecto, tengo el mecanismo perfecto, ¿no? Si yo soy capaz de controlar un mecanismo sacrificial donde yo soy el tercero que permanece en la sombra, oculto, mientras dos personajes, una víctima y un verdugo, los enfrento en escena, entonces, ¿qué hago? Estoy de una manera muy sutil, me estoy escondiendo, le estoy dando a las masas, a las sociedades, materia de desahogo, ¿no? De espectáculo, ¿no? En el fondo esto vale para el sacrificio de Cristo, para los cristianos sacrificados en el Coliseo romano, para los atentados terroristas, para hemos metido en la cárcel a fulanito porque por delitos de odio. Es decir, siempre es un mecanismo sacrificial donde hay buenos, malos, el que ejerce
una violencia, el que no, de una manera más, y una amenaza, porque esa amenaza está actuando contra el conjunto de las sociedades, ¿no? Esto es lo que, por eso el mecanismo sacrificial, que en realidad es un mecanismo hierogámico sacrificial, porque viene vinculado el ritual de sexo y el ritual de sangre, ¿no? Pero en este momento no es, eso se puede, digamos, dejar un poquito más, porque ya es entrar en las complejidades de la mecánica sadomasoquista, que es la falocracia y la psicopatocracia, pero eso ahora mismo no me preocupa tanto, ¿no? Entonces, esa sería una opción, ¿no? La opción es el mecanismo sacrificial, ¿no? Víctima-verdugo. Pero también hay una, digamos, variante de esta mecánica, que es simplemente una mecánica, podemos llamar agonística, o podemos llamar de la lucha entre pares, ¿no? La lucha entre pares. Yo coloco a dos iguales en el escenario y les dejo que se maten. Y entonces no lo estoy fomentando ni lo estoy incentivando, estoy solo contándolo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que acaba siendo como un mecanismo sacrificial, porque uno acaba trabajando como víctima y otro acaba trabajando como verdugo, por la propia lucha, ¿no? Pasa que en general estos son sistemas que vamos a llamar más primitivos, ¿no? Menos sofisticados, de sociedades menos desarrolladas. Otra cosa es que luego esa institución de la lucha entre pares se conserve en determinadas tradiciones, en determinadas, no pensemos en los duelos, no pensemos, pero en realidad son los gemelamientos Illuminati, los rituales de gemelamiento, donde enfrento a dos iguales, ¿no? A su vez todo eso tiene connotaciones astrológicas, ya hemos hablado de todo eso, ¿no? Entonces tengo esas dos opciones, ¿no? Víctima o verdugo, previamente establecidos, por lo tanto es una sociedad más desarrollada, más sofisticada, donde ya hay toda una tradición ritual, donde las cosas se repiten cíclicamente, etcétera, o bien un contexto, digamos, más abierto, menos sofisticado, ¿no? Donde es una lucha entre dos. Pero en ambos casos yo tengo a los poderosos que están detrás del escenario orquestando de una manera u otra esa rivalidad entre dos, ¿no? Y utilizándolos como frentes, ¿no? Entonces aquí la clave es comprender que cuanto más desarrolladas son esas sociedades, y cuando hay una continuidad cultural, no en el sentido estrecho en el que lo considera la academia, porque la academia es un frente y está ahí siempre para que no se comprenda en profundidad el sistema, pero una continuidad cultural profunda, que a su vez forma parte de todo esto, porque la propia lógica de frentes hace que parezca que no haya continuidad, que haya rupturas culturales, institucionales, de regímenes de poder, de hegemonías de poder, pero en realidad hay una continuidad profunda, ya digo que es parte de esta lógica de frentes, porque estos frentes hay que entenderlos no solo como frentes, digamos, de grupos de poder, sino como, es decir, toda esta mecánica afecta a todo el conjunto de la construcción de lo social, de la sociedad, de los aparatos de poder, del aparato de las religiones, de las morales, de las visiones del mundo, de las economías, es decir, todo el sistema es un sistema de frentes. Ya hemos dicho que el masón es un constructor, es un arquitecto primero de catedrales, que son el marco en el que a su vez se están construyendo una sociedad global, caminos de peregrinación, sociedades templarias, sociedades masonas prácticas, pero la masonería luego especulativa, la masonería ya del siglo XVIII, en realidad es lo mismo, solamente que ampliando el alcance, pasando de una masonería que construye edificios a una masonería que construye sociedades, pero la lógica es exactamente la misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el sistema se construye como frente, es decir, todo el sistema es un frente, todo el sistema es un escenario, todo el sistema son escenarios que encubren otros escenarios, ¿no? Y que finalmente encubren también a su vez obscenarios, donde está lo obsceno, ¿no? Que está detrás de la escena, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas de las instituciones son frentes, por definición, ¿no? Es decir, por ejemplo, dos ejemplos muy claros y muy próximos, ¿no? O más, porque en realidad podríamos hablar, todas las instituciones funcionan así, decíamos, las religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el islam, el catolicismo,
son frentes, el cristianismo y sus distintas variedades, son frentes, ¿no? ¿Son frentes de qué? Son frentes de esa religión oculta, mecánica, sacrificial, hierogámico-sacrificial, donde en el centro está el ritual de sexo y sangre, y donde eso no es simplemente un ritual muy exótico y con cuernos y muy negro y todo eso está muy bien, es decir, no está muy bien, está muy mal, pero todo eso existe y es real. Pero sobre todo, además, la programación mental mediante trauma en el marco de un abuso satánico ritual, utilizando los términos que utilizan los investigadores, pero que en definitiva es lo que vincula el ritual de sexo y sangre a las prácticas de programación mental mediante trauma, que a su vez es donde entra en juego la falocracia y la psicopatocracia, el generar mentes disociadas al servicio de los linajes y de estos grupos de poder y estas órdenes religiosas y estas sectas y todo esto, ¿no? A los distintos niveles, tanto a nivel de grandes sociedades súper prestigiosas a las que pertenecen grandes monarcas y no sé qué, como a nivel de mafias, de grupos de terroristas. En el fondo es la misma mecánica, solo que con distintos grados de refinamiento, ¿no? ¿Cómo montan los grupos terroristas? Así, desde las logias, lo que pasa que con programación mental mediante trauma. ¿Cómo montan las mafias de la droga en México? Es que lo ves, hay vídeos en internet donde se ven sacrificios en directo, donde descuartizan a personas en directo, que es programación mental mediante trauma, es un ritual sacrificial, pero digamos muy poco elaborado, muy poco sofisticado, donde una persona de una de estas mafias de la droga degüella en directo frente a una cámara a alguien de otra mafia, de otra facción, de otro tal, ¿no? Y eso que genera programación mental mediante trauma de todos los que forman parte de esas sociedades, porque, ojo, que como te salgas del camino te pasa lo mismo pero lo mismo pasa con todo, lo mismo pasa con todo, ¿no? Con órdenes religiosas, con masonería a los altos niveles, lo que pasa que en distintos grados, digamos, es lo que yo siempre intento mostrar, la mecánica es la misma, solo cambia, digamos, el grado de intensidad y el grado de lo explícito que se hace la violencia o la amenaza. Fluctúa entre violencia y crisis o amenaza y orden, ¿no? Y entre goce y goce, y en última instancia goce y violencia, la mecánica sadomasoquista, ¿no? Goce o deseo, ¿no? Deseo, amenaza, orden, goce, violencia, crisis, ¿no? Entonces es el control de la crisis siempre, ¿no? Así es como funciona, ¿no? El poder es un poder religión, ¿no? Porque va generando frentes, ¿no? Y justamente uno de los frentes, como decíamos, uno de los más importantes para comprender todo este tinglao, que por supuesto no te lo van a explicar en la universidad, ¿no? Por eso hay una facultad de políticas y una facultad de teología, ¿no? Porque uno de los frentes fundamental en esa oposición controlada entre dos frentes es oponer a los políticos y a los religiosos, ¿no? Donde el religioso dice yo no me mancho las manos, yo no hago nada, ¿no? En el fondo, y el político un poco más, ¿no? A su vez luego el político va a generar otros frentes, ¿no? Pero por tanto aquí ya estamos más cerca de la cuestión, ¿no? ¿Quién es el más poderoso? El religioso, porque es el que ha conseguido colocarse en un puesto más privilegiado en esta estructura de ocultamiento en el que él no utiliza la violencia, ¿no? Por tanto, ¿quién es el más poderoso? ¿Quién es el que más ejerce la violencia a través de frentes? El que menos lo hace explícito. Es pura matemática, es pura lógica, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones religiosas más antiguas? Ojo, porque lo de la antigüedad y con el tema judaísmo, cristianismo es muy relativo, ¿no? Porque el judaísmo en buena parte ha sido fabricado por el cristianismo, ¿no? Y manipulado, etcétera, ¿no? Todos los textos religiosos hay que cogerlos con pinzas porque son tremendamente manipuladores, ¿no? Y tienen muchas lecturas, ¿no? Pero ¿quién es el más poderoso? El que no ejerce la violencia, pero sigue teniendo poder y se queda detrás del escenario encargándole al otro que utilice la violencia, ¿vale? Es
por lógica. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder? ¿Quién ha tenido el poder en Europa en los últimos 1700 años? El cristianismo es evidente, ¿no? Es evidentísimo, ¿no? Pero generando mecánicas de oposición controlada, donde ha ido haciendo que otros trabajen, ¿no? Y así es como se entiende toda la cristiandad hasta Westfalia, por lo menos, ¿no? Hasta los estados de derecho, ¿no? Es decir, y hasta el capitalismo ya real después de, ¿no? Y hasta el mundo moderno. Es decir, ¿qué hacen los religiosos? Pues generar una dinámica de oposición controlada donde nosotros somos los buenos, nosotros no utilizamos el poder y otros sí. ¿Quiénes? Los reyes, los nobles, los caballeros feudales, ¿no? Ellos sí, ellos tienen que ¿no? Y pero todas estas lógicas de oposición controlada y de frentes hay que entender que, digamos, son dinámicas y tienen una cierta vida útil, no son duraderas, ¿no? Aunque en general el sistema se va construyendo a través de capas de cebolla que van envolviéndose unas a otras, en realidad hay que decir que no todas esas capas están ahí siempre. Hay algunas capas que, digamos, que pasado un tiempo se consumen y ya dejan de cumplir su función, ¿no? Y aparecen otras nuevas, ¿no? También hay que decir que toda esta lógica de oposición controlada es cíclica. El poderoso a veces apoya a uno y a veces apoya a otro, a veces apoya al matriarcado, a veces apoya al patriarcado, pero el poderoso es el androginarcado, que está jugando con la lógica de la balanza, ¿vale? Hoy lo estamos viendo claramente, ¿no? O sea, ha habido un tiempo de un poder patriarcal y ahora es evidentemente que están como renovando de alguna manera una especie de poder matriarcal, pero que es que tampoco es fácil llamarlo así, ¿no? Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban lo llaman neopatriarcado, al neopatriarcado estatal que en definitiva está detrás del feminismo. Yo creo que en el fondo es el androginarcado, ¿no? Pero bueno, siempre son frentes, ¿no? Ellos van, primero apoyan un matriarcado, luego apoyan un patriarcado, ahora llegan a una posición intermedia donde las mujeres se vengan de lo que les hicieron los hombres, pero siempre es una lógica de oposición controlada, ¿no? Y lo mismo con el resto de oposiciones, capitalismo y comunismo, ¿no? Generan un capitalismo que les interesa, pero entonces, claro, el comunismo no, el comunismo está en contra del poder. No, también les interesa, porque es una lógica de oposición controlada. Y en la medida en que ellos tengan el debate y, digamos, el sistema controlado como esa posición entre capitalismo y comunismo, pero como decimos son frentes cíclicos, frentes que tienen un cierto tiempo y luego ya dejan de funcionar y al final se acaban también conjugando, ¿no? Y se acaban fusionando, ¿no? Porque en definitiva el nuevo orden mundial, ya lo estamos viendo, va a ser una confluencia de capitalismo y comunismo, y esto estaba ya planeado desde hace mucho, ¿no? Entonces, en esas lógicas de oposición controlada, esos dos frentes, como caso, digamos, genérico, aunque luego hay más complicaciones, ¿no? Pero como caso genérico, esos dos frentes, yo voy a jugar con ellos, ¿no? El poderoso va a apoyar el capitalismo y luego va a apoyar el comunismo. Y cuando digo luego, digo también aquí esto y allí lo otro. Es decir, estas lógicas de alternancia de poder se van a dar tanto en lo espacial como en lo temporal. Es decir, en lo espacial yo voy a tener un occidente capitalista y un comunismo en Rusia y en China y en las puertas de Cuba, por supuesto, porque la amenaza no es muy importante. Hay que colocar al masón Fidel Castro ahí para no que genere, digamos, la realidad de la ficción. Es una ficción, pero tiene que parecer real. Entonces hay que crear la realidad de una revolución comunista a las puertas de Estados Unidos. ¡Qué miedo!, ¿no? Porque es una lógica escénica. Lo que pasa es que se hace real, se hace que parezca real, ¿no? Porque toda la realidad se construye desde la ficción, ¿no? Y lo mismo con Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, Japón a las puertas de la amenaza, ¿no? Una situación simétrica, ¿no? Los comunistas al lado de los no sé qué, la Corea del Sur y Japón capitalistas, pero a las puertas de China, ¿no? También que amenazan al comunismo, ¿no? Situación simétrica entre Cuba y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces todo una escena, ¿no? De juegos de balanzas, ¿no? Donde en el fondo
están trabajando con astrología, ¿no? La astrología es fundamental, están trabajando con conjunciones astrales, que sabemos que es una especie de reloj complejo, como un reloj con muchas manillas. Entonces ellos están trabajando con determinados contextos donde hay conjunciones astrales que determinan los acontecimientos, ¿no? En el fondo la realidad es una ficción llevada a la realidad construida, pero que responde a un nivel más profundo a una realidad de unas energías cósmicas, astrológicas, que hacen que justamente el ejemplo de la astrología es muy, muy bueno, ¿no? Porque muestra cómo lo que se producen son conjunciones de ciclos en los que en un momento dado hay una oposición astral entre dos astros, ¿no? Y justamente estamos hablando de oposición controlada, y estamos hablando de cómo confluyen en un momento dado dos tendencias aparentemente opuestas, como capitalismo y comunismo, como matriarcado y patriarcado, como lo que se quiera, ¿no? Judíos y musulmanes y cristianos, porque en definitiva es de lo que estamos hablando, de Jerusalén y la confluencia de tres culturas y la oposición controlada para la reconquista de Jerusalén, ¿no? Y entonces justamente en las conjunciones astrales esto lo vemos de manera muy clara, ¿no? Yo lo que tengo no son simplemente oposiciones, hay un momento determinado en el que efectivamente los dos astros en cuestión se oponen diametralmente a 180 grados, ¿no? Y luego hay otro momento de ¿cómo se llama? Conjunción, oposición, cuadratura, sextil, pero lo importante a comprender aquí es que son ciclos que se están dando al mismo tiempo y que acaban confluyendo unos ciclos en otros, y donde hay una especie de balanceo, donde no solo tengo dos elementos, sino que es una, digamos, fórmula más compleja, donde interaccionan muchos astros y donde se producen alineamientos complejos y equilibrios y reequilibrios de unos con otros, ¿no? Y pues conceptos, nociones como la de balanza de poder, que es una noción muy utilizada en geopolítica, ¿no? La balanza de poder, en realidad no se está hablando de esto, es una cosa más compleja, son equilibrios de energías, ¿no? Donde se trabaja con oposiciones y con confluencias, con conjunciones y con disyunciones de culturas, de religiones, de sistemas económicos, de visiones del mundo, de todo lo que se quiera, ¿no? De dominancia del hombre o de la mujer, de todo lo que se quiera, ¿no? ¿Qué significa todo esto, ¿no? De cara a lo que estamos hablando, ¿no? Pues que los poderosos que conocen esta mecánica, que es la mecánica sacrificial, que es la astrología, que es la alquimia, trabajan con todo esto y van jugando con los frentes que van creando. Ojo, porque cuando digo que el poderoso crea frentes, no hay que tomarlo al pie de la letra. Hay un compromiso entre movimientos de base, movimientos que generan los propios pueblos, y las intenciones que tiene un poderoso para controlar a ese pueblo. Se acaba generando una situación de compromiso donde, por ejemplo, el cristianismo lo crean las élites. No se puede decir de manera absoluta que lo crean, que lo fabrican de manera artificial. Hay una sensibilidad popular de creer en determinadas cosas, que viene de antiguo, ¿no? Y eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando uno estudia el arquetipo sagrado femenino en particular. Se entiende muy bien el compromiso que realizan en un momento dado con el culto a la Virgen María en la Europa cristiana medieval, donde hay unas tradiciones paganas que están célticas y de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, ¿no? Por aquí pasaron fenicios y pasaron griegos y pasaron cartagineses y pasaron con las diosas, las mismas diosas paganas que había en la Siria, en el Egipto de la época. Es decir, y en un momento dado se dan cuenta de que el arquetipo, aunque ellos vienen de un paradigma más del dios, ¿no? Se dan cuenta de que tienen que introducir el elemento femenino porque se les desmadra, ¿no? Y entonces llegan a un compromiso muy interesante, que es la Virgen cristiana, donde, digamos, el arquetipo de la diosa pagana, de la diosa que tenía un componente muy importante
erótico, de prostituta sagrada, de ritual sexual, etcétera, se convierte en lo contrario, ¿no? Es en una virgen de la castidad, de la concepción inmaculada, de la asunción, de todo eso que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno para ver que entonces el arquetipo de la Virgen cristiana no es que lo creen las élites, sino que es un compromiso entre una sensibilidad popular que está ahí y que viene de una tradición, y a su vez un interés en que tiene Roma para controlar Europa, ¿no? Con unos cultos, ¿no? Pero a su vez sigue trabajando como frente, porque esta lógica de frente se extiende a todo, no solo a los grupos de poder, no solo a las instituciones, también a los propios símbolos religiosos. Y entonces la Virgen cristiana sigue trabajando como frente, es decir, crean, digamos, un frente de Virgen Inmaculada, pura, etcétera, pero siguen trabajando con el arquetipo pagano de la Virgen sexual, erótica, del ritual sexual, de todo esto, ¿no? De la Isis, de todas las, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Hemos visto las vírgenes negras, ¿no? Es un ejemplo, pero hemos visto cómo trabajan los templarios con las vírgenes negras que encubren a la Isis, los rituales sexuales de programación, y a su vez a un nivel más profundo están encubriendo el andrógino, el androginarcado oculto y una agenda de género que se remonta a muchos siglos, ¿no? Y que simplemente ahora estamos viendo la última fase, ¿no? Cuando ya, digamos, es irreversible y ya se va finalmente a androginizar a la sociedad, a desfertilizarla y a fundar el vientre artificial y sacrificar el vientre natural. Ya estamos a las puertas de eso, en unas décadas se va a hacer, ¿no? Pues entonces ya se puede, digamos, está tan consolidada ya esa agenda que ya se puede, ¿no? Lo mismo vamos a ver con la pederastia en las próximas décadas, ¿no? Que se va, digamos, a decir, siempre es por hechos consumados. Cuando ya surge el tema a nivel público es cuando ya es irreversible, porque ya en la agenda está. Ya sé que esto es muy paradójico y muy poca gente lo va a comprender o compartir, pero es una lógica muy sofisticada, ¿no? Que yo creo que he llegado a comprender después de analizar muchos casos concretos de muchas instituciones, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Igual que la Virgen cristiana es un frente para la misma Virgen pagana que sigue trabajando en lo oculto, pues lo mismo, ¿no? Pues eso luego van y todos esos simbolismos que utilizan en los rituales, ¿no? Y las dianas y la Virgen Negra, hemos visto Franco, la Virgen Negra de Atocha, ¿no? Ritual de Atocha, ¿no? La Virgen Negra de Atocha, van allí los reyes, ¿no? Es evidente, ¿no? Cuando uno lo estudia, ¿no? Pero funciona exactamente lo mismo con todo, ¿no?